un día más de bendición. Hoy es 17 de junio del 2019, día lunes, y es una bendición poder estar con vida, poder seguir esperando la venida del Señor y poder seguir fortaleciéndonos, aprendiendo a través de la palabra, ya que el Señor cada día nos está enseñando cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ser un ejemplo. En todo lo que nosotros hacemos tenemos que ser ejemplo mientras el Señor viene a llevarnos. Soy Mayra Fuente. Entonces por eso tenemos que estar atentos a su palabra, atentos a lo que cada día Él nos está hablando. Porque si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, entonces Él como Padre nos está corrigiendo. Y nosotros como hijos tenemos que ser receptivos a lo que Él nos está enseñando y poner en práctica también lo que el Señor nos está enseñando. Entonces este día lunes vamos a ver un tema muy importante porque necesitamos esto para poder aprender. Ahora vamos a ver unas claves para comunicarnos. La vez pasada vimos unas comunicaciones, o sea, un estilo asertivo para comunicarnos. Ahora es claves para comunicarnos. Y el primer paso, la primer clave que nosotros necesitamos para comunicarnos es dejar de hablar. O sea, tenemos que dejar de hablar nosotros para poder escuchar al que nos está hablando. Entonces el primer paso que nosotros vamos a ver en la palabra de Dios es dejar hablar. No podemos escuchar si todos hablamos a la vez o si nos gritamos. Entonces necesitamos hablar por turnos. Hay turnos, entonces nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces interrumpimos a la persona que está exponiendo. No dejamos que termine lo que está diciendo porque no sé cuál es el concepto de cada persona. Si tal vez la persona que responde porque piensa que tiene la mejor respuesta o el mejor consejo para la persona que está hablando. Me refiero a esa persona que está hablando y que muchas veces nosotros la interrumpimos. Pero que no es lo correcto que nosotros interrumpamos, tenemos que dejar que la persona termine. Ahora, la persona que está exponiendo, por eso tenemos que tener cuidado también nosotros en nuestros grupos a quién ponemos, a quién vamos a elegir para que exponga, porque el que expone tiene su tiempo para exponer. Si es un lugar donde van a haber preguntas y respuestas, pues igual, hay tiempo para las preguntas y hay tiempo para la respuesta. Que si nosotros le preguntamos al orador, entonces si él es la persona indicada, porque hay personas que andan una persona solo para que dé la respuesta. Entonces, pero en cualquier caso que sea, nosotros tenemos que esperar el turno. Y yo como oradora, yo tengo que darle espacio. Si es un tiempo, o sea, cuando es algo corrido, pues uno solo habla porque es un tiempo corrido. Pero me refiero ya en lugares, en reuniones que nosotros tenemos que dar espacio a los demás, en nuestra casa también. En nuestra casa no podemos hablar solo nosotros. Tenemos que darle tiempo al esposo, tenemos que darle tiempo a los hijos. Entonces no podemos nosotros todo el día estar habla y no dejar que hablen nuestros hijos. A veces por eso los hijos no quieren estar en casa. Fíjense que ese es algo que se ve insignificante. Pero recuerde que es de mucho valor porque es parte de la comunicación. Y nosotros no podemos vivir sin comunicarnos. La comunicación es parte vital de nuestras vidas. Porque necesitamos estarnos comunicando unos con otros. Si no le comunicamos a los hijos lo que sentimos o ellos nos comunican a nosotros, no podemos vivir. O sea, para que haya unidad tiene que haber una comunicación. Entonces por eso nosotros tenemos que darle espacio a otro y también el otro. Si es con nuestros hijos, pues tenemos que sentarnos. Ellos tienen que decirnos a nosotros, mamá, déjenme hablar, y nosotros también a ellos, depende cómo sean. Y en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollemos, tenemos que ir con esa mentalidad, que tenemos que ir a escuchar a otra persona. Yo no puedo ir solo a hablar y a enseñar si estoy en una reunión. Entonces, pero por eso nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender para que no seamos tampoco de esas personas que queremos que solo nos escuchen a nosotros. Y por eso no dejamos hablar a otros. Es que ese es el problema.
que a veces no dejamos hablar a otros porque nosotros pensamos que tenemos todas las respuestas, pensamos que solo nosotros tenemos testimonio, pensamos que solo a nosotros Dios nos escucha, porque mucha gente así es. Mire, si Dios ha hecho tantos milagros en mi vida, que yo le aseguro que si en una reunión me pongo, me llevo todas las semanas de reunión, hablando y hablando de tantas cosas, en 33 años, en 20 años, digamos, que es el tiempo que he estado aprendiendo más y que sigo aprendiendo. Estoy en un proceso de aprendizaje. Hasta que Jesucristo venga, yo estoy aprendiendo. Entonces, en estos 20 años, si le pusiera solo en estos 20 años, tengo muchas cosas que decir. Muchos testimonios. Pero yo tengo que aprender a escuchar a otras personas y que cuando me toque mi tiempo, lo que sí me gusta, a mí me gusta que sean respetuosos con mi tiempo. Ahora, a veces cuando nosotros somos de ese tipo de personas que hablamos y hablamos y hablamos, déjenme decirle que después la gente ya no los quiere escuchar. Y cuando llegamos a una reunión y esa persona está ahí, ay, dice uno, ahí está esta persona. Y de repente es una persona que ella comienza, sin que lo invite, comienza la plática y habla y habla. Y lo peor del caso es que empieza a repetir lo mismo de siempre. Lo mismo que platica la semana pasada, la otra y la otra. Y eso pasaron 2 años y siempre hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene control, no tiene dominio propio. Nosotros tenemos que tener dominio propio hasta para hablar. Por eso tenemos un espíritu. Nosotros contristamos al Espíritu cuando nosotros no le damos oportunidad al Espíritu Santo, porque nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios me va a decir es que es el Espíritu. Eso es falso, hermano. Eso es falso, y por eso es que necesitamos el Espíritu para que nos ponga ahí un cheque. El Espíritu necesita ponernos un stop, pero nosotros como no somos espirituales, entonces no le damos oportunidad al Espíritu. Y pensamos que es el Espíritu, y claro, es el espíritu carnal. Ese que siempre quiere que estemos talala, 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 talala. Y empieza a hablar una persona, y para nosotros que nos gusta hablar tanto, escuchamos a aquella persona, déjeme decirle, sin atención, porque desde el momento que yo interrumpo a alguien, es que no le estoy prestando atención a lo que dice. Entonces quiero que termine lo más pronto que se pueda, porque quiero decir lo que yo pienso. Entonces esa es una mala educación, esa es una falta de respeto. Por eso es que necesitamos las normas de convivencia en cualquier lugar donde estamos. Porque si no, no vamos a aprender a respetarnos para darnos lugar a todos los que estamos ahí en diferentes aspectos de nuestra vida. Recuerde que nosotros formamos parte de muchas, por ejemplo, en cualquier aspecto de nuestra vida, no me quiero poner a mencionarle tanto, pero formamos partes en las iglesias, formamos parte de un grupo, en determinados lugares donde nos toman en cuenta, por supuesto. Donde no los toman en cuenta, pues nunca nos van a dar la palabra. Entonces por eso nosotros tenemos que aprender, para cuando nos den la palabra tenemos que ser respetuosos. Si estamos en el grupo de alabanza, ok, ahí tenemos que aprender a escucharnos todos. No es que va a hablar solo el líder, o va a hablar solo fulana, solo sutana y los demás, o vamos a ser nosotros los que interrumpimos. O sea, yo puedo interrumpir a alguien. Sí, he cometido ese error de interrumpir a alguien, pero es esa persona que nunca se calla. Entonces, espérate, discúlpame. ¿Sabe? Entonces, ¿sabe cómo nos llaman ahí? Personas tóxicas. Yo no quiero mencionar ese. Pero sin embargo, el otro día estaba escuchando ahí que dice que las personas que hablan mucho son personas tóxicas. O sea, y son personas que le faltan el respeto a las demás. Son personas que no tomamos en cuenta a las demás personas. Porque queremos ser el centro de atracción. Porque déjeme decirle que cuando solo nosotros queremos hablar, es que queremos ser el centro de atención. Y entonces nosotros no tenemos que ser así. Nosotros no tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la oportunidad a los demás. Nosotros no somos el centro de atracción. El centro de atracción y de atención en nosotros tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos guía, si Dios nos guía a través de su Espíritu, entonces vamos a ser personas sabias. Y el sabio, hay mucho que aprender del sabio. Entonces quiero leer unos pasajes bíblicos. Quiero empezar por el Proverbios 18, 20, dice, cada uno, oiga bien como dice, cada uno comerá
Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. O sea que dice que comerá hasta el cansancio. No es que usted va a tomar esto para decir, bueno, entonces aquí yo tengo que hablar hasta que me canse, no, el fruto. O sea, lo que usted diga. De tanto que usted habla y habla y habla y habla, que después, porque recuerde que cuando hablamos mucho cometemos muchos errores. Cuando somos de esas personas, porque cuando ya no hablamos, cuando ya no hayamos de qué hablar, es que como es una máquina que no se para. Entonces cuando ya no hayamos de qué hablar, empezamos a hablar tonteras. Empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar. Empezamos a hablar de los hijos, del marido, de fulana, de sultana, de mengana, porque como ya se terminó el repertorio que yo tenía, entonces ahora agarro de los demás. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Cada uno comerá, dice, del fruto de sus palabras. ¿Qué significa comerá del fruto de sus palabras? Que después vamos a pagar consecuencias por lo tanto que hemos hablado, que no hemos... Porque mire, aunque sean cosas bonitas, aunque sean cosas edificativas, aunque sean cosas edificativas, pero no podemos estar solo hablando y hablando y hablando y no dejar que la otra gente hable. Porque aburre. Si aún lo ético es en una predicación son 45 minutos. O sea, lo que nosotros estamos preparados, según la ciencia, entonces son 45 minutos, hasta una hora podemos estar escuchando. De ahí tiene que haber un receso, o sea, porque, se aburre, por muy bonito que sea un tema. Yo te puedo decir, porque yo he estado en tantas conferencias, en tantos seminarios, que yo he sentido que comienzo aquello tan rico, tan bonito, pero ya después, cuando ya se alargan tanto, yo después me aburro. Yo no me voy a decir, es que es aburrida, que no es del espíritu. No, recuerde que estamos espiritual, mi cuerpo, es que aquí no somos solo espíritu, estamos espíritu, alma y cuerpo. Entonces por eso tenemos que ser equilibrados, por eso tenemos que tener dominio propio, porque tenemos que alimentar estas tres cosas de nosotros, el espíritu con lo espiritual. Entonces usted va a decir, bueno, entonces lo espiritual se alimenta de lo espiritual, pero claro, es que va por partes también. Nosotros oramos, leemos la Biblia, hacemos ayunos, hacemos vigilias. Pero esto no lo hacemos de un solo, todos los días y todos los días. O sea que un día hacemos una cosa, otro día hacemos otra cosa y otro día hacemos otra cosa. Entonces así vamos. Entonces tenemos que tener dominio propio nosotras mismas. ¿Por qué? Porque cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. O sea que es bíblico, hermano y hermana, amigo, es bíblico. Es bíblico. Entonces nosotros no tenemos que permitir que la gente no quiera hablar con nosotros. O que la gente se siente incómoda desde que lleva, allá viene Mayra y esa mujer habla tanto. Aunque sea de la palabra, que yo les hable, pero recuerde que no toda la gente anda con no toda la gente anda con la misma hambre. Yo ando hambre de escuchar la palabra. Yo ando hambre de escuchar cosas bonitas, pero sin embargo, ya de tanto y tanto y tanto que me voy a aburrir y me voy a cansar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita levantarse, necesita darse un poquito de relax y después volver. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado, porque tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de nuestras propias palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y oiga, que habla ahí los que hablan mucho, dice. No los que hablan poco, los que hablan mucho. Sufrirán las consecuencias, entonces vamos a pagar consecuencias. Nosotros si hablamos y hablamos y hablamos, ¿por qué? ¿Por qué vamos a pagar consecuencias? Porque vamos a hablar más de la cuenta, vamos a decir cosas que no tenemos que decir. Entonces el primer paso es dejar hablar. Ese es el primer paso, porque no podemos escuchar. Si alguien está hablando, nosotros no podemos escuchar. O sea, tenemos que dejar que mientras una persona hable, tenemos que estar callados. Porque no podemos escuchar tampoco un montón de voces. Imagínense si adelante, vaya, por ejemplo, lo hemos experimentado cuando hay una persona imprudente. Por ejemplo, hay una administración. El que predicó, llamó y dijo, vamos a ministrar. Entonces, si el de la alabanza no es una persona prudente y no le baja el volumen o canta demasiado fuerte, entonces se le olvida que está en una administración y canta demasiado fuerte. Entonces viene la persona que está ministrando, te da una palabra de parte de Dios, usted no va a escuchar y es Dios que está hablando.
pero usted no va a escuchar porque el que está cantando está demasiado alto, tiene su, como digamos, o sea, no tuvo dominio propio. Entonces, en todos estos aspectos nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando un profeta está hablando, nosotros tenemos que estar callados también. Cuando usted le estén dando una palabra, hijo mío, dice el Señor, usted no va talala, amén, así, Señor, bendice al profeta. Usted tiene que estar callado. Mientras Dios le está hablando a través del profeta, usted tiene que estar callado. Mientras está escuchando la palabra de Dios, usted tiene que estar callado, porque tiene que estar receptivo a escuchar. Mientras están ministrando, hay que estar callado. O no vaya a agarrar el micrófono mientras la otra persona, mire que hay gente tan imprudente, porque como hay gente que por tener un micrófono y por estar hablando, bueno, es que se pelean. Si está orando una persona sin micrófono, ¿cómo va usted estar hablando allá con el micrófono? Aunque sea orando. Tal vez usted está siguiéndole, si la persona está orando por determinada persona, sin el micrófono, la persona, o sea, el llamado pues, el líder por decir algo. Entonces usted tiene el micrófono y está así, Señor, bendice a la hermana Mayra. Y usted sabe que aquella persona, que el que estaba llamado a ministrar, está orando por mí. Entonces por el micrófono usted no tiene que estar diciendo ni amén. Porque lo correcto es que si una persona está orando por otro, yo solo tengo que estar diciendo amén. Amén, porque yo le estoy puesta de acuerdo con que si aquella persona está diciendo, Señor, bendice a la hermana Mayra, amén. Entonces no es que voy a estar, yo también, sí, Señor, bendice a la hermana Mayra, Padre, dale fuerzas, ayúdala, que no sé qué, que esto y que el otro. Aunque sean palabras buenas que usted me esté deseando a mí, pero es imprudente. Usted no está dejando hablar a la persona que está ministrando. Pero como según usted está haciendo un gran papel, porque está con el micrófono y quiere que todo el mundo lo escuche, déjeme decirle que más bien cae mal. Más bien cae mal usted que hace eso. Más bien interrumpe la unción de Dios, interrumpe. Que a veces decimos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero cuando actuamos así, el Espíritu de Dios no puede tener libertad. Usted puede decir, bueno, es que aquí hay libertad del Espíritu, entonces por eso el Espíritu me dice que hable. No, es que no pueden estar hablando dos personas. Quedito nosotros podemos estar ahí, amén, amén, amén. Quedito, no interrumpiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar hablar, tenemos que dejar que comunique la persona que está ministrando, tenemos que dejar que comunique. Entonces, esto es muy importante para nosotros los líderes, porque a veces los líderes es que cometemos estos errores. En vez de apoyar al otro líder que está ministrando, más bien nosotros nos ponemos también. Tenemos que aprender. Recuerde que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, entonces tenemos que estar receptivos, porque mientras Dios no nos ha venido a llevar, ¿o usted cree que Dios no nos está preparando en esto también? Si no, no dijera eso ahí. Si esto no fuera parte de la preparación para la venida del Señor, no dijera aquí que cada uno comerá del fruto de sus palabras. O sea que hay que cuidar las palabras, pues. Si cada uno comerá del fruto de sus palabras, es que yo tengo que cuidar mis palabras, y si yo cuido mis palabras no voy a hablar tanto. Ajá, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua, y los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Entonces, no estuviera esto aquí. Entonces, este está en la primera parte, que tenemos que dejar hablar a los demás. El otro aspecto es, el otro paso, demostrar que queremos escuchar. Tenemos que demostrar cuando nosotros vamos a cualquier reunión, sea cristiana o sea una reunión de trabajo que no son cristianos, cualquier tipo de reunión, nosotros tenemos que demostrar que queremos escuchar. Porque cuando nosotros no escuchamos, no damos la respuesta correcta o no entendemos. Salimos de ahí pero no entendimos nada. Salimos de ese lugar pero no entendimos nada. ¿Por qué? Porque no demostramos que queríamos escuchar. Y por eso los que exponemos también tenemos que tener cuidado para que la gente nos entienda. Porque de repente si nos están poniendo atención los que nos están escuchando, pero nosotros no tenemos cuidado, entonces también salen confundidos por lo que nosotros decimos, pero igual, porque no hemos aprendido. Por eso tenemos que aprender estos pasos para cuando nosotros vayamos a hablar, ya sepamos esto. Demostrar que queremos escuchar. Entonces cometemos estos errores cuando nosotros no demostramos que queremos escuchar, y cuando demostramos que queremos escuchar es que nos vamos a callar y vamos a dejar que el otro hable. Dice, tenemos que mostrar interés en lo que nos dicen. Mirar
a la otra persona atentamente. No podemos estar, por ejemplo, no podemos estar con el celular. Imagínese si usted está escuchando una predicación o está escuchando cualquier persona que hable de diferentes temas y usted está con el celular. O nosotros en la casa, vaya, si nosotros les estamos diciendo algo a nuestros hijos o ellos nos están diciendo a nosotros y nosotros con el televisor encendido y la cara hacia el televisor, o sea, como quien dice hablar, pero yo estoy interesada en lo que está ahí en el tele. Entonces todos esos aspectos tenemos que irlos quitando de nuestra vida. Porque recuerde que tenemos que atencionarnos, la comunicación es para escucharnos unos a otros. Para eso existe la comunicación. Para que yo escuche y también para que me escuchen. Entonces debemos de demostrar interés. Esto en la casa, interés en lo que nos dicen. El esposo tiene que demostrar interés en lo que la esposa le quiere comunicar. La esposa tiene que demostrar interés en lo que el esposo le quiere comunicar. O sea que recuerde, nunca se olvide que la comunicación es de Dios. Por eso no es que sobre el esposo va a hablar y que como yo soy la cabeza, entonces aquí solo me vas a escuchar a mí. No se equivoque. No se equivoque. La sujeción es mutua. Y la sujeción es por amor también. No es porque usted diga aquí soy yo la cabeza y a mí aquí solo a mí me tienen que escuchar. O que los hijos solo nos van a escuchar a nosotros. No, es mutuo. O sea, nosotros tenemos que escuchar y ellos también a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar aprendiendo en la casa. Si no aprendemos aquí, olvídese, pero es que vamos a cometer muchos errores allá. Y qué feo, imagínense, hay esposas que no dejan hablar al esposo. Esposa, usted, que es una persona que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios, no sea imprudente con su esposo, déjelo que hable. No lo interrumpa cuando él está hablando. Déjelo que termine, pero aprenda, por favor, que es la palabra que lo dice. Usted no es una persona que respeta a su esposo si usted no lo deja hablar. O si también el esposo no deja hablar a la esposa, solo usted tiene la respuesta y su esposa no la toma en cuenta, también usted no está demostrando que ama a su esposa, le está faltando al respeto, le está quitando un derecho que ella tiene o él tiene. Entonces tenemos que ir aprendiendo cada día. Somos la novia de Cristo. Porque de igual manera Dios se presenta hacia nosotros, yo como novia y Él como novio, yo tengo que escucharlo a Él y Él también me escucha a mí. ¿Cuándo Él me escucha a mí? Cuando yo estoy orando. Cuando yo estoy orando, Dios está atento a mi oración, si soy justa, por supuesto, como ahí dice que la oración del justo, ¿va? Entonces yo practicando la justicia acá y cuando yo oro, entonces Él, sí, ahí está mi hija Maya. Entonces igual cuando Él me habla a mí también yo tengo que poner atención como me está hablando de aquí por medio de la palabra. Entonces yo tengo que prestar atención a esto. Y cuando yo presto atención a esto, fíjense que uno repite los mismos versículos, los repite. O sea, porque uno siente aquello. Entonces uno viene a repetir lo mismo. Uno se anda acordando cuando va a cometer un error, uno se acuerda. Pero la palabra dice que yo tengo que dejar de hablar mucho y tengo que escuchar a los demás. Entonces miren, pero no va a estar apurada, también incómoda, porque ese es otro punto, que la persona que quiere hablar sobre él no está prestando atención a lo que uno dice, lo que está esperando es el momento que uno se calle para hablar. Y entonces si no te interrumpe, porque si quieren que lo escuchen a él o a ella, pero no le gusta escuchar a los demás. Entonces este paso número 2, demostrar que queremos escuchar, es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. Aún en todo, en tu trabajo, en tu negocio, donde sea. Necesitamos esto. Fíjense que yo allá, en otro barrio que yo vivía primero, íbamos a una pulpería. Entonces el que nos atendía, uno ya sabía que tenía que ir con tiempo porque venía el de la pulpería y uno pedía lo que uno quería. Entonces venía él y agarraba, si se trataba de vuelto, entonces él agarraba el vuelto y se ponía a hablar y hablar y hablar. Entonces no te lo entregaba mientras él no hablaba todo lo que quería. Entonces tenemos que aprender. Tenemos que ir aprendiendo. O sea, le digo esto porque a veces nosotros en nuestro negocio hay que ver si la gente anda ligero, pues entonces uno atenderlo, decirle lo que le va a decir, si le va a decir algo y si no, pues
Y si ellos van a decir algo a nosotros, tenemos que prestarles atención también. Entonces, este es el paso número 2, demostrar que queremos escuchar. Y para eso vamos a ir a Santiago. Santiago 1:19. Para que mire que todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Santiago 1:19 dice: recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. O sea que todos tenemos que estar listos para escuchar. Pero ya para hablar no tenemos que estar así tan. Debemos, recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar y para enojarse. Deben de ser lentos para hablar. O sea, pero cuando le estoy hablando lentos para hablar, es que vamos a hablar en pausa. Así, en cámara lenta. No. Lentos para hablar es que primero pensemos lo que vamos a decir. Pero para escuchar tenemos que ser listos para escuchar, pero lentos para hablar. O sea, tenemos que estar, para escuchar, para saber lo que antes tenemos que estar listos a lo que aquella persona quiere decir. Captar pues lo que aquella persona nos quiere decir. Captar lo que Dios nos quiere decir a través de la persona que nos está enseñando. Esto lo dice en Santiago 1:19. Entonces, esta base bíblica está en este paso que tenemos que demostrar que queremos escuchar. También vamos a ver en el Salmo 141:3. Dice: Señor, oiga bien, esto lo decía el salmista David. El salmista David decía esta palabra, o sea que aún él, que era un rey, que una persona que era conforme al corazón de Dios. Pero aún él, yo creo que si Dios llegó a decir que era conforme al corazón de él, yo creo que también era una persona que había aprendido, porque si él menciona esto que le voy a leer aquí, es que es una persona que también estuvo aprendiendo de Dios en este aspecto, en este tema que estamos hablando ahora. Dice: a ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. En el versículo 3 dice: Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. En la otra versión dice: ponle un guardia a mi boca. O sea que si aún el mismo salmista decía: vigílame cuando yo abra los labios, ¿qué le estaba diciendo a Dios? ¿Qué le estaba diciendo al Espíritu Santo? Que controlara todo lo que él hablaba, que controlara lo que él decía. Vigílame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que estar vigilante de lo que nosotros decimos, para no hablar tonteras, para hablar cosas que edifiquen. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña qué hay, dice, cuando ustedes se reúnen. O sea, ahí hay una pregunta: ¿qué hay? Entonces, por eso tenemos que darle oportunidad al Espíritu Santo que él vigile. Vigílame cuando yo abra los labios, dice aquí. Vigílame. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra mis labios. Pero miren que él mismo le dijo: Señor, ponle a mi boca un guardián. O sea, él lo confesó. Él no estuvo cerrado, que como yo soy el rey, que como yo soy el conforme al corazón de Dios, entonces solo a mí tienen que escucharme porque yo me las sé todas, porque yo aquí. No. Él sabía que tenía que aprender a escuchar, que tenía que ser un ejemplo también para todas las personas que él guiaba. Tenía que escuchar a sus guerreros. Y David salía con millones de guerreros que salían a pelear con él, pero ahí él escuchaba a los demás, lo escuchaban a él y él escuchaba también a los demás.
Entonces así nuestra actitud tiene que ser así también. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y Dios no nos viene a hablar directamente Él. Dios nos habla a través de la palabra. Nos habla a través de personas. Pero si nosotros no estamos prestando atención a esto, entonces no estamos obedientes a Dios. Esta es parte de la obediencia a Dios. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Que tuviera cuidado de sus palabras. Acá mencionaba del enojo, porque cuando estamos enojados se nos salen palabras. Dijo que fuéramos lentos para escuchar y para enojarnos, para hablar y para enojarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, uno habla y habla y habla, y ahí es donde le empiezan a salir palabras que no se nos tienen que salir, pero se nos salen. ¿Por qué? Por el mismo enojo, porque estamos enojados. Entonces esto es muy importante mientras estamos esperando al Señor. Este era el Salmo 141.3. Este era el Salmo 41.3, 141.3. Ahora vamos al paso número 3, que es que hay que entender. O sea, cuando estamos escuchando a alguien, recuerde que estas son claves para comunicarnos. Entonces todos estos aspectos, para cuando alguien nos está comunicando algo, también tenemos que aprender a entender qué es lo que nos está diciendo. Recuerde que hay muchas formas de comunicación, ya la vez pasada lo dije. Hay con señas, con gestos, hay muchos. Bueno, después vamos a hablar de eso también en otro tema. Pero aquí tenemos que entender, tenemos que ser entendidos cuando alguien nos está diciendo algo. Por ejemplo, Dios nos habla todos los días, entonces tenemos que ser entendidos a la palabra de Dios, porque es Dios que nos está hablando aquí. Entonces nosotros tenemos que ser personas que entendemos lo que Dios nos está diciendo, porque si entendemos, vamos a cambiar nuestras actitudes, vamos a cambiar nuestra forma de ser. Vamos a ser más respetuosos, vamos a aprender a respetar los derechos de los demás, comenzando en nuestra propia casa. Usted va a comenzar a respetar los derechos de su esposo, ahora lo va a dejar hablar. No va a dar respuestas antes de tiempo. Mira, hay mujeres que son tan imprudentes que la gente les pregunta al esposo algo y dice que las mujeres son las que responden. No sea imprudente, esposa, respete a su esposo. Y los esposos se han dejado controlar tanto que ya tienen miedo. Voltean a ver a la esposa. Cuando alguien les pregunta, pues ya la voltean a ver. Entonces ya la esposa empieza. Entonces usted también ha perdido si usted es una persona callada, pues ha perdido su liderazgo. Entonces usted tiene que sentarse con su esposa. Tienen que sentarse los dos a hablar, a escucharse los dos para que después se den respuestas edificativas para sus vidas, para que aprendan a vivir en su hogar y para que aprendan a ser un ejemplo también afuera. Más si tienen un liderazgo. Más si tienen un liderazgo, usted tiene que aprender a escuchar a su esposo. Si su esposo es un predicador, usted aprenda a escucharlo, pero a escucharlo. No a estar haciendo el mate, que escucha. Igual el esposo tiene que aprender, si su esposa predica, aprender a escucharla, a ponerle atención y aprender de lo que Dios dice a través de ella y a través de él. Entonces, pero por eso necesitamos ser entendidos, entender. Hay que aprender a ponerse en el zapato del otro. Cuando no entendemos, pensamos que es fácil, así para ponerse a hablar ahí, eso es facilito, porque cree que mucha gente quiere ser pastor, porque piensan que es fácil ser pastor, y porque piensan, o sea, como han mirado tanto pastor que se ha enriquecido controlando la gente, con diezmos y con ofrendas, controlando toda la gente, entonces piensan que es fácil. Pero para el que es leal, para el que se deja guiar por el Espíritu, no es fácil. Entonces por eso hay que ponerlos en el zapato hasta que ya estamos, o sea, yo antes no pensaba así. Ahora que yo vivo por fe, que yo dependo de Dios, entonces yo sé que para un pastor o para cualquier persona que depende de Dios, yo sé que no es fácil. Que hay días duros. Entonces por eso es que yo entiendo eso. Pero para el que no entiende, entonces es porque usted no se ha puesto en el zapato del otro. Hay que ponerse en el zapato del otro. Entender no significa estar de acuerdo con lo que nos dicen. Podemos opinar distinto, pero ponerlos en el lugar del otro nos ayuda a comprender su manera de pensar. O sea, porque de todo tenemos que aprender. Estar escuchando al otro nos enseña
lo que tenemos que aprender del otro, tenemos que aprender porque todos tenemos que aprender, uno de otro tenemos que aprender. Entonces esto es muy importante, le voy a volver a repetir, entender, hay que aprender a ponerse en el zapato del otro. Entender no significa estar de acuerdo con lo que nos dicen, podemos opinar distinto, pero ponernos en lugar del otro nos ayuda a comprender su manera de pensar. O sea, que si nosotros no somos personas entendidas, entonces no vamos a poder entender la manera de pensar del otro y tenemos que respetar su manera de pensar. Por ejemplo, hay alguien que piensan que nosotros no necesitamos aceptar a Cristo para ser salvos, que solo nos van a rezar, que nos van a ir alguien nos tiene ya para pasar del purgatorio y ahí ellos tienen sus propios pasos, entonces nosotros tenemos que respetarlos. Si ellos piensan así, hay que respetarlos. Nosotros sabemos que no, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y que es Jesucristo. Nosotros ya sabemos, los que hemos entendido, que nadie nos va a salvar más que Dios. Ese que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó, ese es el que nos va a salvar. Esto nosotros no sabemos y a nadie nos va a sacar de ahí. Sabemos que Cristo va a venir y a nadie nos va a sacar de ahí. Pero si otra persona aquí piensa y no está esperando al Señor Jesús, pues que no lo espere. O sea, por eso nosotros tenemos que aprender a respetarnos uno a otro. Si otro piensa, bueno, pues yo pienso que el Señor no va a venir, pues ok, si usted piensa así, piense así, pero que no me quite a mí mi pensar de que Cristo sí va a venir y que Él va a venir a llevar su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros menos lo pensemos, Él viene a llevar su iglesia porque así dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a respetar a los demás, pero para eso es cuando nosotros somos personas que queremos entender, que somos entendibles, que queremos entender a los demás. Este es el paso número 3. El paso número 4, pero en ese paso número 3 quiero que leamos unos versículos. Por ejemplo, en Proverbios 18:7 dice la palabra de Dios: las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. Este es en el parte número 3 que hay que entender. Las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. ¿Por qué con sus labios? Porque como le digo que como habla tanto, habló lo que no tenía que hablar. Se puso a hablar del esposo, de los hijos, de fulano, hasta cosas personales. Hay gente que se pone a contar sus cosas personales. Nosotros no tenemos que contar nuestras cosas personales. O sea, eso no se vale delante de Dios. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos. Y si yo cuento mis cosas íntimas, no me estoy respetando yo. Y si se trata de pareja, no respeta a su pareja si usted se pone a contar cosas íntimas. Entonces por eso se echa la soga al cuello. Habla hasta lo que no tiene que hablar. Cuenta las cosas de sus hijos, cuenta los secretos de sus hijos, cuenta sus secretos. Usted solito se echa la soga al cuello. Entonces, este es en Proverbios 18:7. En Proverbios 10:13, voy a ver qué dice Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. En los labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente un garrotazo en la espalda. O sea que no entiende. En los labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente. El imprudente es aquella persona que habla mucho. Imprudente es aquella persona que no deja hablar a los demás. Imprudente es aquella persona que tampoco quiere entender. O sea, no le interesa atender estos versículos bíblicos que nos ayudan en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia diaria para comunicarnos. Estos nos ayudan, por eso tenemos que leer los proverbios todos los días. Mientras Cristo no ha venido, tenemos que leer los proverbios, que sea un estilo de vida. O sea, no es que no vamos a leer otras partes de la Biblia, claro, pero tenemos que leer estos proverbios para que aprendamos a comunicarnos a diario, mientras estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente un garrotazo en la espalda. Los sabios se reservan sus conocimientos, los sabios se reservan sus conocimientos. Más cuando los necios hablan, el peligro amenaza. O sea que podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero si somos sabios no las vamos a revelar. No las vamos a revelar si no es en el momento correcto o con la persona correcta. Entonces imagínense qué consejos más bonitos. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando hablan,
Más cuando los necios hablan, el peligro amenaza. Entonces, cuando nosotros no dejamos que los demás hablen, somos como necios. Otro versículo en cuando no somos personas que queremos entender, es Proverbios 17, 27, 28. Proverbios 17, 27, 28. ¿Qué dice? Es de sabios hablar poco, oiga. Es de sabios hablar poco. Usted que habla mucho. Es de sabios hablar pocos. ¿Y sabe por qué es de sabios hablar pocos? Porque le vuelvo a repetir lo mismo, porque tenemos que escuchar a los demás. Es de sabios hablar pocos y de inteligencia mantener la calma. La calma cuando estamos escuchando, tenemos que estar con calma, no tenemos que estar ahí con aquella desesperación por levantarse, por irse para otro lado, que no sé qué, que quién la va a callar, o haciendo señas para que ya. Porque de repente para mí puede ser aburrido algo, pero para otra persona puede ser edificativo, porque como depende del estado de ánimo que nosotros llevemos. Depende con cómo vayamos ese día para que podamos atencionar lo que otro dice. Entonces, si mi estado de ánimo anda mal, pero tal vez otra persona iba con su buena disposición de escuchar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Proverbios, ¿cuál es el otro Proverbios? Dice, hasta el necio, dice, pasa por sabio cuando se calla y guarda silencio. Oiga bien, hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Hasta el necio. Estos versículos hay que apuntarlos. Usted que le gusta hablar mucho, hay que escribir estos versículos específicamente y ponerlos en el espejo, ponerlos enfrente de la refri, enfrente del televisor, los lugares donde nosotros ponemos más la mirada. Y si es en el celular, pues en el celular. Si a cada rato estamos viendo el celular, entonces, es de sabios hablar poco. Y es de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Entonces, ok, yo voy a practicar esto. Entonces, Esther en el paso número 3, versículos en el paso número 3. Ahora vamos al versículo 4. Imagínense que hasta la paciencia la necesitamos también para hablar, para escuchar. Debemos darle tiempo a la otra persona a que se exprese, no interrumpa a cada instante. Debemos darle tiempo a la otra persona a que se exprese, no interrumpirla a cada instante. Entonces, este es tener paciencia. El paso número 4 es tener paciencia. Clave para comunicarnos. El paso número 4 es tener paciencia. No tenemos que estar interrumpiendo a la persona, porque fíjese que cuando lo interrumpen a uno, cuando uno está exponiendo algo, y lo interrumpen antes del tiempo antes del tiempo, pues, entonces uno se confunde, o tal vez no se confunde, sino que le quitan la inspiración que tenía en ese momento. Entonces, por eso es que es muy importante tener paciencia y darle tiempo a las personas para que se expresen en todos los ámbitos de nuestra vida. Debemos de permitir que las otras personas también se expresen, porque no solo yo tengo la razón. No solo yo tengo la razón, entonces por eso no puedo estar que solo a mí me tienen que escuchar. Entonces para eso necesitamos tener paciencia. Necesitamos la paciencia. Otro aspecto muy importante es, el paso número 5 es controlarse. Si estamos enojados no podemos escuchar bien. Si estamos enojados no podemos escuchar bien lo que la otra persona nos dice. Es mejor tomar un tiempo para calmarnos, para luego hablar. O sea, primero o salimos o vamos a tomar agua, decimos discúlpenos, denme un momentito. Nos vamos al baño, qué sé yo, y empezamos, Señor, dame sabiduría, ayúdame, quiero escuchar. O sea, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar a los demás. A ser atentos a lo que los demás nos están diciendo. Por eso aquí necesitamos controlarnos, decirle al Espíritu Santo, ayúdame a controlarme. Es muy importante controlarse. Si estamos enojados no podemos escuchar bien lo que la otra persona nos dice. Entonces necesitamos también un tiempo para calmarnos y también para hablar. Porque si estamos enojados no vamos a hablar como tenemos que hablar.
no vamos a hablar bien, no vamos a decir las palabras que tenemos que decir, porque ahí se va a meter el enemigo, vamos a decir cosas incorrectas, vamos a ofender a la otra gente y también vamos a quedar mal nosotros, porque yo cuando he ofendido yo me siento mal. Yo tengo que quedar ahí pidiéndole perdón a Dios y yo misma diciéndome esta parte estuvo mal de mí. Entonces por eso es que es necesario aprender todos estos aspectos. El paso número 6 es no culpar ni criticar. No culpar ni criticar. Vamos a ver en Santiago, volvemos a Santiago. No culpar ni criticar. Debemos hablar de lo que sentimos cada uno. Necesitamos hablar de lo que sentimos cada uno, porque de esa forma nosotros nos vamos a liberar. Cuando hablamos lo que sentimos, nos liberamos. Cuando hablamos con el esposo, cuando no estamos de acuerdo en algunas cosas con nuestros hijos, ya hemos experimentado. Yo sé que muchas personas han experimentado, aún con los amigos. Cuando usted quiere decirle algo a su amigo y a aquel se lo permitió que usted se le diera, usted siente aquello tan rico, porque usted confesó lo que sacó. Entonces se siente tan rico, tan bonito. Entonces por eso debemos hablar de lo que sentimos cada uno, sin echarle la culpa al otro. Oiga, sin echarle la culpa a otra persona, no tenemos que andar culpando a nadie. No, es que por fulano yo soy así, por fulano, porque esto, no, ahí no tenemos que echarle la culpa a nadie. Cada uno puede pensar diferente y no por eso debemos criticar lo que piensa, lo que siente. Cada uno, entonces dice en Santiago 4, Santiago 4:11, voy a ver qué dice Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, te haces juez de ella, en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley a sí mismo y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, porque cuando nosotros estamos criticando, estamos hablando mal de los otros, estamos formando juicios de nosotros mismos, de las demás personas. Cuando estamos criticando, estamos haciendo nuestro propio juicio hacia determinada persona. Entonces por eso debemos de tener cuidado. No hablen mal de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley de Dios. Habla mal de la ley de Dios. Solamente hay uno que ha dado ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar o para condenar? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, para que no critiquemos, para que no juzguemos. Este es el paso número 6. Y para terminar voy a volver a Proverbios. Proverbios 11:12. Proverbios 11:12 dice: el imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. 13. El chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda secreto. La persona digna de confianza guarda secreto. Entonces, ¿por qué sacamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué a veces contamos lo de otros? Porque no podemos, porque queremos hablar y hablar y hablar. Entonces, por eso es que nos ponemos a hablar lo que no tenemos que hablar. Por eso tenemos que tener mucho